Muy buenas noches, amigos, amados, santos del Señor. Dios les bendiga. Estamos aquí pues para darle continuidad al discipulado bíblico sobre el estudio de Cristología, que es el estudio sobre la persona y obra de Jesucristo a la luz de la palabra del Señor. Sabemos que la Biblia es el único libro por excelencia porque nos habla acerca de su fundador. Si uno analiza los otros libros, ejemplo como el Corán, que nace 600 años después, no habla acerca de Mahoma, como la Biblia habla acerca de Cristo. Si analizamos otro libro, como ejemplo el libro del Mormón de Joseph Smith, tampoco habla acerca de su fundador, de Joseph Smith, como lo habla la palabra de Dios acerca de Cristo. Y a grosso modo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo es totalmente lineal, desde principio a fin. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, nos registra las dos venidas de Cristo, la venida en sufrimiento, pero también la venida en gloria. Comenzando desde Génesis 3:15 con Moisés, pasando por los libros históricos de primero y segundo de Samuel, que Dios le promete a David, que de su descendencia levantaría un rey, el cual estaría por el trono perpetuamente, pasando por los libros proféticos mayores, como en el caso de Isaías, que nos habla acerca que iban a ser a través de una virgen, nos habla acerca de sus sufrimientos, capítulo 53, pero también nos habla acerca de su gloria, 65 y 66, pasando por el profeta Ezequiel, que nos habla acerca del Hijo de Dios entronizado en la nueva Jerusalén celestial, terminando hasta con Malaquías, que nos habla acerca de su advenimiento. Y si brincamos a los evangelios, también los evangelios nos presenta a Cristo como el Dios hecho carne. Ya el cumplimiento de esa promesa, como lo establece San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, brincamos al libro de los Hechos, el primer libro histórico del Nuevo Testamento que nos habla acerca del mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la resurrección de Cristo y también el mensaje que Dios le ha hecho Señor y Cristo para todas las naciones. Después comenzamos con los libros o las epístolas doctrinales, desde la carta a los Romanos hasta la carta de Judas, que nos hablan acerca de la persona y obra de Cristo en cuanto a su doctrina, en cuanto a la doctrina de la iglesia, en cuanto a la doctrina del pecado, todo relacionado con Cristo Jesús. O sea, los apóstoles, en este caso Pablo, en este caso Juan, en este caso Pedro, que son los apóstoles que el Espíritu Santo usó en cuanto al conocimiento de Cristo, nos revela esas profundidades tanto de la humanidad como de su divinidad, como del advenimiento de Cristo. Y terminamos con el libro de Apocalipsis, que nos presenta al Hijo del Hombre entronizado. El libro de Apocalipsis muchas personas le tienen como miedo. Claro, sabemos que es un libro, si se quiere decir, misterioso para las personas que de verdad no lo han leído, porque habla acerca de muchos juicios, tribulación, los sellos, las copas, las trompetas, los demonios que salen en Apocalipsis capítulo 9, el anticristo, la persecución del pueblo judío, pero también nos habla acerca de las glorias del Señor. Por eso dice, bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía, Apocalipsis 1:3, porque aunque el mal va a imperar, cuando la iglesia no esté, el Señor Jesucristo le va a poner fin y va a establecer su reino y después cielo nuevo y tierra nueva. Pero de todas las enseñanzas acerca de Jesucristo, porque la Biblia es cristocéntrica, eso lo vamos a explicar en otra clase, a Cristo en cada porción de la Biblia, pero de todas las enseñanzas y de todos los pasajes cristológicos que hemos analizado, porque hasta aquí hemos analizado el verbo de Dios, San Juan 1:1. También hemos analizado los estados de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, que nos habla acerca del estado preencarnado, el estado encarnado y el estado exaltado. También de la obra salvífica de Cristo que analizamos la semana pasada en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. También hoy vamos a analizar
otro pasaje cristológico, otro pasaje poderoso que nos resume y que nos habla acerca de la naturaleza divina de Cristo. Y es Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18, que el apóstol San Pablo dice así: Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de tres razones fundamentales por qué Jesucristo es preeminente. Por eso es que el tema de esta noche es la preeminencia de Jesucristo. Y vamos a dar tres razones por las cuales Jesucristo es preeminente. Y cuando hablamos de preeminencia es para que Él tenga el primer lugar en todo. Nadie puede tener el primer lugar, ni en la iglesia y fuera de la iglesia, sino solamente Jesucristo. Ni el Espíritu Santo puede tener la preeminencia, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Pero dentro del ministerio de la obra de redención establecida en el consenso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien va a tener la preeminencia, quien va a recibir toda la adoración, toda la exaltación, toda la gloria, va a ser Jesucristo. Y así será la voluntad que tanto estableció Dios Padre como el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar tres razones por las cuales Jesucristo es preeminente. Y en primer lugar, Jesucristo es preeminente en su divinidad. Fíjese lo que dice el versículo 15 de la primera carta a los Corintios. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí el apóstol Pablo va a hablar dos cosas acerca de Cristo que establecen su divinidad. En primer lugar, él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí la palabra imagen en el griego es eikon, que comporta la idea de manifestación y representación de algo. Así como tenemos una fotografía, que es la imagen de uno, así como tenemos la obra de un mausoleo, de una estatua, que es la representación de alguien, así Jesucristo es la imagen, es la representación exacta, la manifestación exacta de Dios Padre. Por eso es que cuando uno va a las Escrituras, el Espíritu Santo no dice esto de ningún ser angelical. Él no dice que los querubines, que son los seres más altos, de más alto rango angelical, están los serafines, están los querubines, después vienen los serafines, después vienen los arcángeles, después vienen los ángeles. También la Biblia habla de otras criaturas angelicales, como los 4 seres vivientes, como las estrellas, como los espíritus de fuego. La Biblia habla de otras creaciones angelicales, pero según la palabra de Dios, los que habitan más cerca de la presencia de Dios son los querubines y los serafines. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el querubín de más alto rango, que incluso el Señor lo llamó querubín grande y protector, y que tú eras el sello de la perfección, o sea, el ser perfecto de todos los querubines, como lo establece Ezequiel 28 del 12 al 18, fue Satanás. Y Dios lo tuvo que desechar porque él quiso darle un golpe de estado a Dios.
pero de ningún ángel, de ningún arcángel, de ningún serafín, de ningún querubín, ni de los 4 seres vivientes, ni de los espíritus como llama de fuego, ni de las estrellas de la mañana. El Espíritu Santo nos dicen que ellos tienen la imagen de Dios, porque tener la imagen de Dios es tener la misma naturaleza y esencia de Dios Padre. Solamente se le aplica a Jesucristo. Por eso dice Jesucristo, en una oportunidad Jesucristo dijo en San Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el Padre y yo uno somos, en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su esencia. Por eso el apóstol San Pablo, allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, escribió, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, la misma imagen. Ahí la palabra imagen es icon. Y sustancia tiene que ver con naturaleza, con esencia, que es la palabra griega physis, donde viene física. Ahí relata que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, pero también comporta el que tiene la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza, de su ser, de la esencia como la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo primero que el apóstol San Pablo deja por sentado. Siempre los apóstoles, cuando se refieren a Jesucristo, se van a referir como Dios, como la segunda persona de la Trinidad. En segundo lugar, Pablo dice que no simplemente tiene la imagen del Dios invisible, sino que también dice el primogénito de toda la creación. Todo esto corresponde al primer punto en cuanto a su divinidad. Él es la imagen, el que tiene la misma sustancia, la misma naturaleza que Dios Padre, pero también es el primogénito de toda la creación. Y aquí la palabra primogénito, en el original griego, porque hay una secta llamada los Testigos de Jehová, fundada por Charles Russell, en el cual ellos toman de forma literal, así como lo leen. Por eso es que cuando uno lo que tiene es una traducción, y cuando uno va a los originales, en este caso al griego, que fue el idioma original con que se escribió el Nuevo Testamento, y el hebreo, el Antiguo Testamento, pero en este caso cuando uno va al idioma original, al griego del Nuevo Testamento, y uno analiza esta palabra, no significa que Jesucristo fue el primer ser creado de todo lo que Dios creó, porque si no, esto estaría en contradicción con la primera proposición del versículo 15, cuando dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí la palabra primogénito en el griego no es la palabra prototipos, porque si Pablo estuviera hablando de que Jesucristo fue el primer ser creado de todo lo que Dios creó en la eternidad, que no sabemos cuándo ni cómo, cuando el tiempo no existía, él hubiese usado la palabra prototipos, pero no. Él usó la palabra griega prototokos, que comporta dos ideas. En primer lugar, Él es superior en cuanto al tiempo. Por eso dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. O sea, que aquí nos habla de la eternidad de Jesucristo. Ya, cosa que hemos hablado en las clases anteriores. Ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, el profeta Miqueas habla acerca de la eternidad de Cristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus días son, o sus salidas son, desde los días del principio de la eternidad. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 23, dice el rey Salomón, hablando de Cristo, porque eternamente tuvo el principado desde el principio. Y en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio es la palabra griega arche, que denota eternidad. En el principio, en la eternidad, siempre ha existido el Verbo, o sea, Jesucristo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que Él es el prototokos, Él es superior, no simplemente en cuanto al tiempo, en cuanto a la eternidad, sino que también
Él es superior en cuanto a rango. O sea, que aquí lo que el apóstol San Pablo, amigo que me está viendo, lo que el apóstol está diciendo es que Él es el soberano de la creación. Él es el primogénito. Él es el soberano. Él es el eterno. Él es el origen de todo. Él es el origen de todo. Eso es lo que quiere decir la palabra primogénito. Él es el origen. Él es el soberano de toda la creación. Él es el eterno de toda la creación. Él es el que tiene la imagen. Si alguien quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesucristo. No tiene que ver a un ángel para ver a Dios. No tiene que ver a un querubín para ver a Dios. Sino que tiene que ver a Jesucristo como la representación, como la manifestación y como la encarnación de Dios acá. Eso es lo que el apóstol nos está hablando acerca de Jesucristo. ¿Por qué es preeminente? Es preeminente en su divinidad, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Y eso lo va a establecer Pablo, lo va a establecer Juan en su evangelio, en sus cartas, en la primera y segunda y tercera carta de Juan, y en el libro de Apocalipsis va a seguir hablando de Jesucristo como el verbo, como el principio de todas las cosas. Y también lo establece Pedro en su primera y segunda carta, en los primeros capítulos de cada carta. Y también, y sin hablar, pues lo establece el gran apóstol Pablo de los gentiles, desde Romanos, capítulo 9, versículo 5, capítulo 1, versículo 4, pasando por Filipenses, pasando aquí por Colosenses, pasando por la primera y segunda carta a Timoteo. O sea, siempre los apóstoles van a hablar de Jesucristo como Dios. Y Jesucristo es preeminente en su divinidad. Y si Él es Dios, es el único que merece toda la adoración, toda la alabanza. Y a eso el Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso es que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, y en el capítulo 14, versículo 16, y dice, porque Él los guiará a toda verdad. Él me glorificará. O sea que el Espíritu Santo, a través de la iglesia, va a glorificar a Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y ese es, claro, si alguien quiere adorar al Espíritu Santo, adórenlo, que no está cometiendo ningún pecado. Pero esa gloria que va a recibir el Espíritu Santo, automáticamente se la va a transferir a Jesucristo, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo, en cuanto al plan de la redención. En segundo lugar, Jesucristo es preeminente en cuanto a su creación. Fíjese lo que dice aquí el versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí Pablo da dos razones fundamentales por las cuales Jesucristo es Dios. En primer lugar, por ser el creador. Fíjese que el apóstol Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es la razón. Él es el creador. ¿Cuáles cosas fueron las que fueron creadas? Dos cosas, las invisibles y las visibles. La creación invisible, el apóstol Pablo establece que Jesucristo es el creador de toda o de todo ese grupo, o sí, vamos a hablar esta palabra, de toda la creación angelical, lo que no vemos. Y fíjese que el apóstol Pablo los va clasificando, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que tanto partiendo con Satanás, Satanás es una creación de Cristo. Los arcángeles, los serafines, los querubines, los cuatro seres vivientes, todo lo que hay en el cielo, la ciudad Jerusalén, la celestial, que el apóstol Juan lo describe, que las calles son de oro, Apocalipsis 21, o sea, todo lo que hay en el cielo, las cosas invisibles, las cosas trascendentales,
las cosas metafísicas que no se pueden observar por medio de la ciencia ni por medio del telescopio. Esas cosas fueron creadas por Jesucristo, las cosas invisibles. Y las cosas visibles, dice las que hay en la tierra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea que Jesucristo también es el autor de la creación del cosmos, o sea, del universo, de las cosas que vemos. Si alguien quiere tener una evidencia palpable sobre la existencia de Dios, vamos a mirar el cosmos, vamos a mirar el mundo, el universo. Por eso dice el apóstol San Pablo allá a los Romanos en el capítulo 1, versículo 19, cuando él empieza hablando acerca de la ira, porque del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Fíjese la palabra eterno, ¿con qué está enlazada? La palabra eterno, cuando se traduce al hebreo, que es la palabra hebrea olam, dice su eterno poder y su eterna deidad, hablando de su persona. Tanto el poder como la misma persona de Dios son eternas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Dice, porque su eterno poder y su eterna deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y ahí la palabra mundo en el griego es cosmos, o sea, el universo. Es la palabra cosmos, el universo, donde viene la frase técnica, filosófica y científica, cosmología. ¿Qué es la cosmología? Es el estudio racional y científico sobre el origen del universo. Usted no ve que el universo gira con un equilibrio y con suma perfección, con esa armonía, como la armonía que tiene un reloj. O sea que el cosmos da evidencia, es una evidencia palpable sobre la existencia de Dios. Dice, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Por eso es que cuando el ser humano levanta los ojos hacia el cielo, automáticamente su conciencia le dice que esto tuvo que haber sido creado por un ser inteligente, trascendental, un ser omnipotente, una causa primera, pero por causa del pecado y por la rebelión del hombre, el hombre se niega a creer, no por falta de evidencias, sino porque evidencia le sobra, sino que se niega a creer por cuestiones morales la existencia de Dios para él seguir su vida propia de pecado. Pero el mundo es una evidencia palpable, el cosmos, así como el ser humano, es una evidencia palpable de un arquitecto, de un sumo arquitecto, de un creador, de una causa primera, de un motor inmóvil, como lo llamó Aristóteles, de la sabiduría, como lo llamó Sócrates, y del sumo bien, como lo llamó Platón. Entonces, aquí vemos, y ese sumo bien, esa sabiduría perfecta, ese motor inmóvil, esa causa primera es Jesucristo. Y eso lo estableció el apóstol Juan allá en la carta, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo no le conoció, pero el mundo por Él, la palabra mundo, cosmos, el mundo por Él fue hecho. Entonces, eso es lo que establece el apóstol Pablo. La segunda razón por la cual Jesucristo es preeminente, no simplemente en su divinidad, sino también en cuanto a su creación y también en cuanto a su eternidad. Él es el creador y Él es eterno. Por eso dice Romanos, allá Pablo, su eterno poder y deidad.
tanto la naturaleza intrínseca como extrínseca de Dios en cuanto a su poder son eternos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y ahí la palabra subsistir, ahí quiere decir que Jesucristo, como el Dios Todopoderoso, mantiene, nutre el orden del universo a través de sus leyes. Como una vez dijo un científico, que si la Tierra se llegara a parar, si la Tierra llegase a parar en su movimiento de rotación por una fracción de segundo, el mundo sería un caos. Y todo lo que está aquí, automáticamente saldríamos disparados y todos los océanos y toda la Tierra se volcaría y haría una implosión. Y en el libro de Jueces, de Josué, cuando Josué estaba peleando, que la guerra se hizo hasta tarde, Josué oró a Dios a que detuviera el sol para que la guerra se extendiera y ellos pudieran alcanzar la victoria. Y la Biblia dice que el sol se detuvo. Claro, eso lo escribe el autor tal y cual textual de ese evento que sucedió. Entonces dicen que hay una contradicción. No, simplemente el autor, inspirado por el Espíritu Santo, está contando el relato de lo que sucedió. Pero si vamos al sentido común, que no transgrede ni es una contradicción con el relato bíblico, lo que se detuvo no fue el sol, sino la tierra. Porque claro, antes se creía en ese heliocentrismo, que el sol era el centro de la tierra y no la tierra. Pero después del siglo XV, con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler, ellos descubrieron que no es el sol, no es la tierra, perdón, el centro, sino que es el sol, el centro de la tierra. O sea, que la tierra gira alrededor del sol en su movimiento de rotación y traslación. Entonces, cuando Dios detuvo la tierra, nada pasó. Cuando Jesús detuvo la tierra, nada pasó. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene en las leyes de la naturaleza sencillamente obedece a Dios y las leyes de la naturaleza siguen su curso, aunque Dios quiera intervenir y hacer un evento sobrenatural como lo hizo al detener la tierra. Como lo repito, antes se creía que la tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno de la tierra. Pero después, a través de los años, de los descubrimientos científicos, se descubrió que no era el sol el centro de la tierra, sino que no era la tierra el centro, sino el sol. O sea, la tierra gira en movimiento de rotación y traslación alrededor del sol durante 365 días. Entonces, aquí terminamos el segundo punto, que es preeminente en cuanto a su creación. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Tanto las cosas invisibles como visibles. El mundo, el cosmos, el universo da testimonio de la evidencia del Creador, como dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y en tercer lugar, Jesucristo es preeminente en cuanto a la iglesia. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Fíjese lo que dice aquí en cuanto a la iglesia. Alguien dijo, no, que Jesucristo gobierna la creación. Él es el soberano. Y Él le ha permitido al ser humano y a Satanás, hasta cierto límite, gobernar esta creación pecaminosa. Pero Jesús ahorita no está gobernando sobre la tierra. Él está gobernando sobre la iglesia. Por eso el apóstol Pablo lo llama, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es la iglesia donde el Señor Jesucristo gobierna. Por eso dice Pablo que Él es el principio, el que es el principio. O sea, Él es el soberano. Y una iglesia que no reconoce a Jesucristo como cabeza y como principio está fuera de los parámetros.
Y no reconocer a Jesucristo como cabeza y como principio es sencillamente apartarse de la palabra de Dios. Cuando una iglesia se aparta de la palabra de Dios y cae en una secta, ya esa iglesia dejó de ser el cuerpo de Cristo y ya Cristo dejó de ser su cabeza y va a andar errante como un planeta o como un meteorito o como un cometa, así como los cometas giran a través del universo sin rumbo fijo, sin rotación y traslación, sin ningún movimiento elíptico con propósito. Así van los meteoritos por todo el universo, colisionando con otros asteroides, con otros planetas y van, causando impacto. Así son las sectas cuando ya se apartan de la cabeza, que es Cristo Jesús, del principio, quien rige la vida de esa congregación a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice que Él es el primogénito. El primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, así los creyentes en el día del arrebatamiento de la iglesia, y cuando hablo de arrebatamiento de la iglesia, estoy hablando de ese evento que va a suceder en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, así como Jesucristo resucitó con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, así la iglesia, cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar. Y si nosotros estamos vivos, seremos transformados al igual que ellos en un cuerpo glorificado, a la imagen y semejanza del cuerpo de Cristo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, así mismo se purifica, así como Cristo es puro. Entonces, en conclusión, hemos visto la preeminencia de Cristo. ¿Por qué Jesucristo es preeminente? Dimos tres razones fundamentales. La primera, porque es preeminente en cuanto a su divinidad. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. En segundo lugar, el primogénito de toda la creación. La segunda razón por la cual Jesucristo es preeminente en su creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vemos que todo lo que vemos hoy en día, simplemente ahí está la mano soberana de Jesucristo sosteniendo, nutriendo y manteniendo el orden, la armonía del cosmos, del universo completo. Jesucristo, porque Él es el creador. Y en tercer lugar, es preeminente en su iglesia. Él, que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo. Jesucristo es el que tiene que tener toda la preeminencia en cuanto a la adoración, en cuanto a la glorificación, en cuanto a la exaltación. La iglesia a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos quiere enseñar cada día más de Cristo al modelo a seguir, como lo estableció Dios Padre. Entonces, espero que este estudio le haya sido de mucha bendición. Este estudio de Cristología. El próximo jueves, si Dios lo permite, el Espíritu Santo seguirá dándonos más palabra, más Biblia, la que necesitamos
Porque si algo necesita hoy la iglesia es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Los grandes avivamientos llegaron porque la gente volvió a la palabra de Dios. La reforma protestante que surgió en Alemania para todo el mundo a través de un monje agustiniano llamado Martín Lutero, se produjo fue porque él volvió a la palabra de Dios. Y cuando un cristiano, o la iglesia, tanto local como individual, como universal, se abolca la palabra de Dios, a deleitarse en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, es donde vienen los grandes avivamientos, las grandes reformas, porque el Señor Jesucristo se está llevando la gloria y a eso quiere llevarnos el Espíritu Santo, como lo dijo Jesucristo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. ¿A cuál verdad? San Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y fue lo mismo que Cristo le dijo a Pilatos. Porque todo aquel que oye la verdad, me oye a mí. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos, amados, santos del Señor, los que están en Venezuela.